Dazai no salió de su habitación de posada durante los siguientes 2 días. Fue más bien una cuestión práctica. El posadero no quería verlo y Dazai no quería problemas. Además, ya no eran los únicos ocupantes. El sonido ocasional de pasos por el pasillo continuó durante los siguientes días. Dazai no tenía ningún interés en comprobar hasta qué punto era bienvenido allí. Por supuesto. Esto también significaba que Dazai no tenía nada que comer. No le importaba demasiado. A menudo, estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para notar siquiera los dolores de estómago. Featherbrain no corrió la misma suerte. Dazai no soportó su estridente aullido y, tras unas pocas horas en el caldero chorreante, abrió la ventana. «Por mí. Vete a cazar por Londres», espetó. «En un lugar como este seguro que hay ratas». 3 horas después, Featherbrain regresó con un ratón muerto colgando de su pico. Lo dejó caer a sus pies. La nariz de Dazai se había arrugado. Entonces Featherbrain golpeó su cabeza contra el ratón, empujándolo hacia sus zapatos. «No voy a comerme a una criatura que corretea por el metro y escarba en la basura». De repente, se le ocurrió una idea. En realidad, ve a entregarle eso a Mori. Featherbrain no huyó hacia Mori. Pero ella tampoco se rindió. Al final de su tercer día en el caldero chorreante, se había formado una pila de al menos una docena de ratas y ratones muertos al pie de la cama de Dazai. Dazai esperaba que a Tom no le importara. Realmente estaba tratando de mantener su mejor comportamiento. Aunque tal vez si no lo hacía, Tom en realidad lo mataría. Eso sí que fue una idea. Dazai lo disfrutó un poco. Pero al final se quedó en silencio en su habitación. Sin problemas. Al tercer día, Dazai se puso un abrigo sobre los hombros. Endureció su expresión y abrió la puerta. Recién duchado y vendado. Dazai no parecía en absoluto como si hubiera pasado los últimos días encerrado en una pequeña habitación. Sin apenas moverse, hizo girar la llave en la cerradura antes de guardarla en el bolsillo. Lucius Malfoy tendría que esperarlo si demoraba más. La sala común del caldero chorreante lucía igual que unos días antes. Sin embargo, a diferencia de la última vez, el pub ya no estaba vacío. Un grupo de magos de aspecto más mayor había ocupado una mesa junto a la puerta. En la barra, un par de personas con sombreros grandes y puntiagudos conversaban mientras desayunaban. Dazai los ignoró. Con la esperanza de colarse en el callejón Diagon sin que nadie lo reconociera como el llamado estudiante demonio de Hogwarts. Apuntando sus pies hacia la pared del fondo, Dazai se dirigió directamente hacia la entrada del callejón Diagon. Ejem. Comillas. Maldición. Tan cerca. Y a la vez tan lejos. Dazai se quedó paralizado y rápidamente adoptó una expresión de interrogación discreta. ¿Am? Se giró. El dueño lo estaba observando desde detrás de la barra. Buenos días, Tom. Solo voy a salir a comprar mis suministros para este año. Los clientes que estaban sentados en la barra lo miraron brevemente. Pero evidentemente lo consideraron poco importante. Dazai era solo otro estudiante para ellos. Por ahora, apartaron la mirada después de un segundo para continuar su conversación mientras desayunaban salchichas y huevos. Dazai realmente tuvo suerte de que la foto de Skeeter no apareciera en el periódico. Mientras tanto, Tom seguía observándolo. Había cautela en su mirada. Pero Dazai notó que el hombre no parecía tan frenético como el otro día. La rigidez de sus hombros se vio engañada por la presión preocupada de sus labios y cejas. Tom frunció el ceño. Le tomó un momento decidir qué decir. ¿Vas a desayunar? Dazai inclinó la cabeza. Llego tarde. No lo era. La Port Mafia no toleraba la tardanza. Tom tragó saliva con fuerza. Es que no has salido a comer desde que llegaste aquí. Oh. Relájate. Tom. Interrumpió un cliente. A pesar de lo temprano que era. Ya tenían una taza de cerveza frente a ellos.
Olían a alcohol tan fuerte que Dazai supo que tampoco era su primera bebida del día. Está claro que el chico va de camino a reunirse con un amigo. Al ver la expresión de asombro de Tom, Dazai tuvo piedad del hombre. Así es, dijo. Supuso que Lucius Malfoy era un futuro amigo de la Port Mafia. Debería irme. No quiero causar una mala primera impresión. Tom no había dejado de mirar desconcertado. Pero no parecía que fuera a compartir la identidad de Dazai con los demás clientes. Dazai se sintió brevemente agradecido cuando Tom tosió en su puño y dejó de lado cualquier pregunta que se le estuviera ahogando en ese momento. Diviértete. Gracias. Dazai sonrió. Ah. Tom, ¿podrías abrirme la puerta? Soy tan malo con la magia que probablemente la arruinaría. El cliente estalló en una risa borracha. A su lado, Tom parecía estupefacto. Se sacudió la idea de encima ante el silencio continuo de Dazai. Sí. Vale. Aquí. Tom sacó una varita de su bolsillo trasero. Salió de detrás de la barra y golpeó la pared de ladrillos con ella siguiendo un patrón aparentemente aleatorio. Luego, con una oleada de magia zumbante, el ladrillo comenzó a plegarse. Zumbó ruidosamente en el cráneo de Dazai durante unos segundos más. Pero una vez que la magia se calmó, una puerta abierta apareció en su lugar. Tom devolvió su varita a su costado con un asentimiento. Gracias. Comillas. Dazai saltó a través de la puerta y saludó con la mano. A sus espaldas, Dazai escuchó el comentario del cliente. Buen chico. Seguido por el más sofocado de Tom. URGH. Ese sí. Es. Comillas. Punto. Entonces el muro de ladrillo se cerró. Con un ladrido de magia sorda. La puerta se cerró por completo, dejando solo una pizarra en blanco a su paso. Dazai se obligó a no desplomarse de nuevo en ella. Aunque la idea de un breve respiro era prometedora. Pero si anulaba accidentalmente la puerta, no sería solo Dazai el que quedaría atrapado en el callejón Diagon. Dazai metió los dedos en los bolsillos de sus pantalones y tuvo cuidado de mantener las manos quietas. El callejón Diagon se extendía ante él como una larga hilera de edificios y magos con túnicas. A diferencia de la última vez, Dazai ahora podía reconocer algunas de las tiendas. Flourish and Blots. Una librería. Captó inmediatamente su atención. Desafortunadamente, no tenía tiempo para explorar en ese momento. Aunque tal vez eso era lo mejor. Ahora se había formado una multitud inusualmente grande alrededor de la tienda y Dazai generalmente hacía un esfuerzo por evitar grandes grupos. Otra tienda que Dazai reconoció fue la de Madame Malkin's Robes for All Occasions. También vio la tienda de varitas de Ollivander un poco más lejos. En silencio, Dazai se sintió aliviado de no tener que regresar allí. Ollivander no solo tenía un ojo vigilante, sino que existía una pequeña posibilidad de que pudiera reconocer a Dazai a simple vista. Reconocer al estudiante demonio en el sitio. Eso no es nada más que problemas. Al final del largo callejón se encontraba el impresionante banco Gringotts. Era lo suficientemente alto como para que un salto lo matara. Es una pena que Dazai no tuviera tiempo para eso. Una vez que se había fijado el destino, Dazai se mantuvo al margen mientras caminaba hacia el banco. Tuvo cuidado de no chocar con demasiados transeúntes. Afortunadamente, los otros magos se mantuvieron en su mayoría apartados. Dazai no era del todo reconocible a pesar de las historias que circulaban sobre él. Ayudaba el hecho de que era de complexión delgada, con facilidad para escabullirse entre grupos de personas o agacharse bajo los brazos en alto. Cuando Dazai llegó a Gringotts, se detuvo y miró a su alrededor. Como era de esperar, nadie lo llamó. Dazai había llegado intencionalmente a la reunión temprano. No solo le daría tiempo para cambiar algunos fondos muggles en el banco, sino que también le permitiría explorar el área. Buscar rutas de escape en caso de que surgiera la necesidad. Observar a Lucius desde las sombras. Practicar la sonrisa encantadora en su rostro. La preparación era una herramienta importante para todo mafioso en una misión encubierta. Dazai esbozó una sonrisa.
Nadie le prestó una segunda mirada al joven mafioso cuando entró en Gringotts. Gringotts lucía exactamente como lo recordaba. El banco estaba lleno de mármol y columnas. Pero por lo demás carecía de la ostentación mágica que Dazai había llegado a asociar con otros lugares. Como Hogwarts. Dazai miró a su alrededor y caminó hacia el mostrador cuando vio un cajero abierto. Un duende lo miró fijamente y de inmediato hizo una mueca de disgusto. Dazai jugueteó con su abrigo por un momento antes de dejar caer sin contemplaciones un fajo de billetes atados sobre el escritorio. Cuando el duende no se acercó de inmediato, Dazai sonrió. «Soy consciente de que no puedes tocarme», dijo claramente. Ya no ser humano no era un secreto entre criaturas mágicas, como se había dado cuenta el año anterior. Pero realmente necesito esto en moneda mágica. Cuanto más rápido lo cambies, más rápido me iré de tu camino. En ese momento, varios pares de ojos de duendes se habían dirigido hacia Dazai. Sin embargo, tan pronto como lo hicieron, todos se dieron la vuelta y volvieron a su trabajo. El cajero lo miró por un momento antes de soltar un suspiro ronco. Muy bien, se callaron. Lentamente, para observar cada movimiento de Dazai. Tomaron el dinero del escritorio. Luego, con la facilidad que da la práctica, contaron el fajo. Ni un minuto después, un saco recién atado de nuts, sickles y galeones se deslizó sobre el escritorio. Dazai lo atrapó antes de que se derramara por el borde de la mesa y el suelo. «Cuidado con las manos», advirtieron con voz suave. «Tendré cuidado», dijo Dazai asintiendo. Para demostrar su punto, se metió las manos en los bolsillos. Aunque el cajero no parecía nada contento. Tampoco lo presionaron más. «Gracias. Comillas». Dazai sonrió. Estaba a punto de alejarse del duende cuando pensó en preguntar. «¿Tienes tiempo?» Comillas. Hicieron un gesto rígido hacia la pared. Allí colgaba un gran reloj, cuyos dedos indicaban que faltaban 5 minutos para las 9. Faltaba poco para su reunión. Cuando Dazai se volvió hacia el duende para responder, lo interrumpieron con un rápido «Vete». «Ah. Lo haré. Gracias de nuevo». Alegremente, Dazai se alejó del escritorio. Tuvo cuidado de mantener las manos en los bolsillos, sabiendo que había otros goblins en el banco. Como siempre parecía suceder con No Longer Human. Tocar sin cuidado podía tener consecuencias catastróficas. Dazai no quería tener un goblin muerto en sus manos. No hoy. Al menos. Ciertamente no frente a más de una docena de otros empleados del banco. Afortunadamente, nadie más parecía haber notado la extraña interacción de Dazai con el duende. Había tenido cuidado de mantener la voz baja, pero nunca se podía estar realmente seguro. Hablando de escuchas clandestinas, Dazai salió del banco y se dio la vuelta rápidamente para apoyarse contra la pared exterior del edificio. Se apoyó contra ella con un resoplido. Desde esta posición, Dazai tenía una vista clara de todo el claro. La gente se arremolinaba alrededor de las fachadas de las tiendas y charlaba de negocios en las calles. Desde su posición privilegiada, Dazai también pudo observar el área en busca del cabello blanco del clan Malfoy. Dazai miró a los peatones con una expresión en blanco. Lucius Malfoy debía estar entre ellos. En algún lugar. Dazai nunca había conocido al hombre antes, pero no estaba especialmente preocupado. Para empezar, nadie en la sociedad mágica era particularmente una amenaza para él. Por otra parte, Dazai estaba íntimamente familiarizado con el tipo de hombre. Manipulador. Viscoso y poderoso. Como la versión mágica de Mori. Supuso Dazai. Con alguien así, Dazai quería mantener su ventaja. Sabía, personalmente, lo rápido que una conversación con alguien así podía salirse de control. Mantendría una conversación breve. Un simple encuentro como se suponía que debía ser. Y no un intercambio de información a gran escala como probablemente quería Lucius. Pensando en esto, Dazai examinó a la multitud que estaba abajo.
Metió la mano en el bolsillo para sacar una hoz y la hizo girar sobre sus dedos mientras observaba. Con un movimiento rápido, la hoz se elevó en el aire. Un destello de luz plateada se reflejó en su borde antes de girar de nuevo hacia la palma abierta de Dazai. Aterrizó de frente. Dazai la olfateó y luego la arrojó de nuevo. Cara. Un brillo plateado diferente de repente llamó la atención de Dazai. Se puso de pie y sus ojos buscaron de inmediato a una persona entre la multitud de abajo. Una larga melena plateada le caía desde la cabeza. Tenía el ceño fruncido. Algo que denotaba más condescendencia que desinterés. La túnica que vestía era negra y estaba decorada con un fino bordado blanco. El hombre caminaba con un bastón fino. Aunque parecía que lo hacía más por las apariencias que por razones funcionales. Lo sostenía en alto en lugar de apoyarse en él. Lucius Malfoy. Respondió Dazai sin que nadie se lo pidiera. Este hombre encajaba perfectamente con la imagen mental que Dazai había construido del padre de Draco. Pomposo y caro. Su apariencia general prácticamente gritaba que era un miembro de la alta sociedad rico y poderoso. Lucius miró a su alrededor por un segundo cuando su ceño se hizo más profundo. ¿Me estás buscando?, se preguntó Dazai. Vagamente divertido. Aunque no quería nada más que mantener al hombre esperando como que le den a Mori. Era mejor no hacer enemigos de gente como los Malfoy. Dazai estaba considerando hacer su entrada cuando algo más le llamó la atención. Saltó. Lucius no estaba solo. Los ojos de Dazai se abrieron cuando reconoció al compañero mucho más joven del hombre. Dragón. Dazai inmediatamente identificó la figura de su amigo caminando al lado de Lucius. Draco parecía un poco más alto. Pero por lo demás idéntico a la última vez que Dazai lo había visto. Observó al chico rubio plateado cruzarse de brazos y fruncir el ceño. La importancia personal rezumaba de él. Algo cálido le picó el pecho a Dazai. Tosió para despejarse. Un paso detrás de Draco había una mujer de aspecto mayor. Su cabello era una extraña mezcla de plateado Malfoy y castaño. Su lápiz labial rosa brillante le recordó instantáneamente a Dazai y a Rita Skeeter. Pero ahí terminaban las similitudes. No la reconoció. Pero a juzgar por la compañía presente. Debía ser la señorita Malfoy. Dazai no recordaba haber oído nunca su nombre. Dazai lanzó su moneda. Decidió que saldría cruz y un segundo después así fue. La voz mordaz de Draco se escuchó a través del claro. Resonando en los oídos de Dazai. Que había estado escuchándola. ¿Dónde está ese embajador? Cualquiera que deje a un Malfoy esperando no merece nuestro tiempo. Padre. Dazai casi dejó caer su hoz. Se quedó mirando hacia donde estaban reunidos Draco y su familia. Lucius no le había mencionado a su hijo con quién se reunirían. Solo, embajador. Dazai saboreó la palabra en su lengua. En silencio. Se preguntó hasta qué punto estaba enterado el joven Malfoy. Oh. Más aún. ¿Cuántas explicaciones tendría que dar Dazai más tarde? Cuando él y Draco pudieran hablar en privado. O tal vez él nunca se explicaría en absoluto y solo tendrían este pequeño secreto de embajador sin decirse entre ellos. Conociendo a Draco. Sin embargo. Bueno. Ya no había salida. Si hubiera una manera de evitar interactuar con la chusma, suspiró la señorita Malfoy. Su expresión era de profundo desdén mientras miraba a los transeúntes. Aparentemente preocupada por esos peatones reprobables. Dio un paso protector hacia el lado de Draco. Sugeriría que simplemente cortemos lazos con este grupo. Ni siquiera son de sangre pura. La mafia del puerto, corrigió Lucius. Dazai notó que no estaba en desacuerdo con la falta de entusiasmo de su esposa ni con sus opiniones puristas. Mantuvo los hombros rígidos. Aunque por fuera parece una organización irrelevante. No lo es en absoluto. Debemos soportar su pureza poco encomiable por el momento. Supongo. Draco se mantuvo perfectamente erguido. Al menos les vendría bien una lección sobre la tardanza. Para cualquiera que estuviera más lejos. Los Malfoy parecían la viva imagen de la realeza. Para Dazai. Que estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Los Malfoy despedían condescendencia y malas intenciones.
De todos modos. No veo por qué tenemos que reunirnos con esa Port Mafia, dijo Draco después de un momento. Sonando molesto. ¿Desde cuándo la familia Malfoy ha tenido que jurar lealtad a una organización engreída? Con un nombre como Port Mafia. Nada menos. ¡Qué altivo! Tonterías, espetó Lucius Malfoy. Su voz era como el hielo. De inmediato. Draco y la señorita Malfoy se quedaron en silencio. Algo se agudizó en la postura del hombre. En la de la señorita Malfoy también. Algo tácito y cruel pasó entre ellos. Dazai vio a Draco agachar la cabeza y rechinar los dientes. Muy bien. Pensó Dazai. Ahora es un buen momento para hacer una aparición. Con un último movimiento de su hoz. Dazai se impulsó contra la pared y saltó 2 escalones a la vez. Señor Malfoy. Señor, saludó. Y una sonrisa agradable se dibujó automáticamente en sus labios. Es un placer conocerlo. 3 pares de ojos se fijaron en él y Draco se quedó boquiabierto. ¿Dazai? ¿Qué estás haciendo aquí? Reunión con tu padre. Por supuesto, dijo Dazai con un chasquido de lengua. Buenos días. Señor. Señora. Draco. Como era de esperar. Lucius no parecía sorprendido en absoluto por la apariencia infantil de Dazai. A su lado. La señorita Malfoy frunció el ceño brevemente. Sin embargo, se recuperó casi de inmediato. Era solo Draco quien parecía estar luchando por mantener su expresión bajo control. Entonces, se mantuvo en la oscuridad. Dazai podía entenderlo. Llegas tarde, dijo Lucius con voz ronca. Llego justo a tiempo. En realidad, comillas, a juzgar por la mirada indiferente de Lucius. Al otro hombre no le interesaban demasiado los detalles. Dazai tenía la sensación de que Lucius era del tipo que siempre daba por sentado que tenía razón y no le hacía caso a nada que dijera lo contrario. De todos modos. Esto es solo una reunión informal, dijo Dazai con una sonrisa. Hizo un gesto con la mano vendada para quitarle importancia al enojo de Lucius. No se ponga tan tenso. Señor. Lucius frunció aún más el ceño. No parecía apreciar la alegría despreocupada de Dazai. Sin embargo, la política se impuso a su propio desagrado. Osamu Dazai. ¿Entiendo? Así es. Dazai inclinó la cabeza. Y tú eres Lucius Malfoy. El elocuente líder de la familia Malfoy. Por supuesto. Conozco a tu hijo Draco. Miró a la esposa de Lucius. Pensó en estrecharle la mano. Pero rápidamente decidió lo contrario. En cambio, hizo una leve reverencia. Sin embargo, no estoy familiarizado con tu encantadora esposa. Tu nombre. Señorita. Narcisa Malfoy, respondió ella. Sonando sorprendida. Pero complacida. Es un placer. Narcisa, dijo Dazai. Narcisa se rió entre dientes detrás de una mano enguantada. Era de encaje y negra y no tenía ninguna función. ¿Por qué de repente Port Mafia se mete de cabeza en asuntos de magia? Comillas. Dazai parpadeó y se apartó de Narcisa para mirar a su marido. El tono del hombre era severo. Pero no del todo sin razón. Dazai levantó la barbilla. Nada demasiado extenuante, aseguró. La mafia del puerto espera integrarse más con la comunidad mágica. ¿Por qué no empezar con la familia más rica y poderosa? Dazai no dio muchos detalles. El propio Mori no se jugaba las cartas con demasiada reserva. Sin duda. Los Malfoy eran solo otro peón del hombre. Lanzó su hoz al aire. Que giró durante un segundo antes de caer en el dorso de su palma. Pero eso no es lo que realmente querías preguntar. ¿Verdad? Lucius siguió la pista de la moneda con evidente sospecha. La hoz cayó en cruz. Lucius la miró con enojo como si lo hubiera ofendido. Habría preferido conocer al jefe de su organización, dijo Lucius. Aunque supongo que no se puede evitar. Dazai frunció el ceño sin querer. El jefe de Port Mafia era inestable. Eso era de conocimiento público. Mori. Sin embargo, si te portas bien con Port Mafia, estoy seguro de que puedo arreglar algo. Ante esas palabras,
Lucius de repente pareció como si hubiera olido algo repugnante y horrible. Dazai le lanzó una mirada rápida a Draco. El otro chico lo observaba con los ojos entrecerrados y pensativos. Tenía los labios apretados en una fina línea y las cejas fruncidas. Dazai no podía leer la emoción que había en ellos. ¿Sospecha? ¿Desconfianza? Algo se le hizo en el estómago. La hoz aterrizó de nuevo con un clic. Dazai dejó caer su mano sobre ella. ¿Qué opina? ¿Señor? ¿Cara o cruz? Comillas. Lucius se burló. No voy a jugar juegos infantiles contigo. Dazai tarareó. No es un juego. Lucius. Es solo una simple probabilidad. Lucius lo miró fijamente. Completamente desconcertado. Tenía el ceño fruncido. Lo que indicaba que el hombre estaba tratando de entender a Dazai. Con un suspiro. Dazai echó un vistazo por debajo de su mano. Cruz. Dijo. Te habrías equivocado. Entrecerró los ojos levemente. No estoy jugando. No. Pero parecía que estabas pensando que salía cara. Lucius no reaccionó. Pero Dazai sabía que tenía razón. Dazai miró al mayor de los Malfoy mientras lanzaba la moneda otra vez. La hoz giró en el aire antes de aterrizar de nuevo en el dorso de la mano de Dazai. La cabeza de un grifo lo miró fijamente. Cara. Hubieras ganado esta vez. Si hubieras decidido jugar. Lanzó la moneda otra vez. Cara. Dijo Draco. Dazai se sobresaltó. Pero no perdió el balón. La hoz aterrizó en su palma. Con la cabeza hacia arriba. Draco lo miró fijamente. Ganó. Dijo la serpiente con voz perfectamente serena. Dazai parpadeó un par de veces antes de quitarse esa expresión de encima. Luego. Esbozó una amplia sonrisa en su rostro. Eso es lo que haces. Comillas, como ganador. Debería recibir una recompensa. Draco levantó la barbilla para mirar a Dazai. Cómprame algo bonito. Draco, ladró Lucius. No. No. Tiene razón, aseguró Dazai. Lanzando la moneda una vez más sin esfuerzo antes de guardársela en el bolsillo. Mantuvo la mano cerrada detrás del paño. Es lógico. El ganador de cualquier juego debería recibir un premio. La mueca de desprecio de Lucius se atenuó un momento. El hombre parecía genuinamente sorprendido por su aceptación despreocupada. Dazai comprendió por qué. La Port Mafia no era conocida precisamente por ser pasiva cuando se le exigían cosas. Aún así, Dazai simplemente sonrió. Nuestra relación con Port Mafia. Puedes hablar con Mori sobre los detalles. No tenía la impresión de que estuviéramos aquí para hablar de negocios. Lucius. Solo una reunión. A menos que quieras que llame al jefe ahora mismo y le diga que Lucius ya nos está exigiendo cosas. Lucius se mordió la lengua. Muy bien, dijo entre dientes. Dazai asintió. Estaba a punto de sugerirle algo a Draco cuando. Tienes razón. Te pido disculpas. Mori no te está dando ningún control sobre esta terrible experiencia. ¿Verdad, muchacho? Preguntó Lucius con aire pensativo. Las palabras parecían gotear de su boca. Era una mentira. O simplemente una babosada como la de todos los jefes. Para él. Eres solo otro jugador en su juego. Habla por ti mismo. Bromeó Dazai en silencio. Quizás juntos podamos encontrarte un puesto más adecuado. Dazai miró a Lucius con una cara plana. No era difícil ver que Lucius estaba tratando de manipularlo. Dazai obligó a su expresión a permanecer en blanco. Una mirada que silenciosamente decía. Lo que sea que creas que quieres de mí. No podría importarme menos. Cuando no respondió de inmediato. Lucius golpeó el suelo con su bastón. Los ojos de Dazai se dirigieron a él y luego volvieron a mirar a Lucius. Después de todo. Ser un peón de una organización olvidada no es algo adecuado para el próximo señor oscuro. La mano de Dazai se detuvo en su bolsillo. Flotando sobre una moneda de plata. Él reprimió cualquier emoción de inmediato. Fue un placer conocerte. Dijo en lugar de responder. Con voz apagada. Lucius hizo una pausa y luego parpadeó sorprendido por la respuesta. Habló lentamente. Como si estuviera evaluando a Dazai.
Comillas. Eso fue. Lucius todavía parecía estar considerándolo. Dazai sintió que hacía lo mismo. Draco los miró a ambos. Como Dazai no se giró para mirar al otro chico. Solo pudo adivinar qué expresión estaba escrita allí. Desprecio. Quizás. Después de un momento demasiado largo. Narcisa se aclaró la garganta. Lucius sostuvo su mirada por un segundo más. Dazai fue el primero en apartar la mirada. Fingiendo desinterés. Quizás, dijo Narcisa. Podríamos posponer esta conversación para otro momento. Draco. Querido. Tenemos que hacer tus compras para el año escolar. Dazai se dio la vuelta y se preparó para alejarse y hacer sus propias compras escolares. Se había reunido con Lucius y había completado la primera tarea de Mori. Todo un éxito. Una vez terminada la reunión, Dazai se marcharía. Los puentes se construyeron con éxito. Las carreteras se pavimentaron oficialmente. Mori podría encargarse del resto por sí solo. Se lo merecía. Por haberlo arrojado al abismo de esa manera. Entonces, para total sorpresa de Dazai, Draco se aclaró la garganta. Dazai, ¿vendrás con nosotros? Lucius se resistió a la pregunta de su hijo. Dazai, habiendo pensado que su reunión había concluido, reaccionó de la misma manera. Comillas. Draco no se dejó intimidar. Infló el pecho. Padre. Madre. Conozco a Dazai. Es probable que se pierda si está solo. Me gustaría vigilarlo. Bueno. Estaba planeando pasar la tarde subiendo a Gringotts y saltando en picado hacia la calle de abajo. Pero. Necesito comprarte ese premio. ¿No? Dazai se rió entre dientes. Recuperándose rápidamente con una sonrisa casual mientras se recuperaba. Se enfrentó a Narcisa. Parecía la más agradable del dúo. Si me aceptas. La sorpresa de Narcisa se apagó casi instantáneamente. Oh. ¿Eres amigo de mi Draco? Dazai sonrió. Aunque Lucius parecía estar profundamente arrepentido de haber traído a su familia. ¿No lo dijo? Comillas. Narcisa no parecía en lo más mínimo molesta por el hecho de que su hijo fuera amigo de un mafioso. Tampoco parecía sorprendida de que Draco no le hubiera contado sobre su amistad. Dazai tuvo la clara impresión de que los Malfoy no eran una familia particularmente unida. No es que Dazai tuviera espacio para hablar. Los cortes en su rostro hablaban bastante bien de su relación con su padre. Ciertamente no lo hizo. La ligereza en el tono de Lucius hablaba de su estilo de vida noble. A pesar de eso, Dazai podía leer fácilmente el gruñido debajo de sus palabras. Draco también debió haberlo oído. La expresión del otro chico decayó. Pero cubrió el error un segundo después. Dazai estaba casi impresionado. Mirando entre Draco y su padre. Dazai sintió un sabor amargo en la lengua. No era que estuviera preocupado por Draco. En sí. Pero. Draco es un buen amigo, explicó Dazai. Aunque sonreía a Narcisa. Sus palabras solo eran parcialmente para sus oídos. Le debo mucho. Por algunas cosas con las que me ayudó el año pasado. Pensando rápido. Explicó. Le pedí que cuidara a mi mascota cuando me fui. Draco asintió. A su lado. Los ojos de Narcisa y Lucius se iluminaron con una repentina comprensión. Sin duda. La imagen de un joven dragón Ridgeback noruego acababa de pasar por sus mentes. Draco debe haber hecho un buen trabajo al convencerlos de que le permitieran quedarse con él. Pensó Dazai. Definitivamente había una historia allí. Dazai casi se había olvidado de toda esa terrible experiencia. Con todo lo demás que estaba sucediendo. Pero los Malfoy ciertamente no. Narcisa sonrió radiante. Pareciendo complacida. De alguna manera. Ella era el eslabón más débil. Decidió Dazai. Le sonrió por eso. El ceño fruncido de Lucius se modificó casi por completo. En lugar de la ira fría que había estado allí segundos antes. Su mirada se tornó pensativa. Evaluando. Draco le lanzó a Dazai una mirada de sorpresa. Sin embargo, su enfrentamiento de miradas no duró más de un segundo. Ya que Draco volvió a concentrarse en la expresión de Lucius.
El chico pareció derretirse cuando la mirada apremiante de su padre de repente se volvió relajada. Supongo. Entonces. Que eso es bueno, murmuró Lucius. Sus dedos bailaron sobre la cabeza de su bastón. Al mirar más de cerca, Dazai vio que el bastón estaba rematado con un diseño de serpiente de metal. Sus fauces estaban abiertas y afiladas, como si intentaran devorar a cualquiera que se atreviera a mirar en su dirección. El bastón brillaba tan brillante y plateado como la moneda de Dazai. Parece que los Malfoy y la Port Mafia ya están en camino de una alianza. Bien. Draco. Draco casi saltó. El orgullo brillaba en su rostro. Por supuesto. Padre. Lucius miró a Dazai y a su hijo. La expresión de sus ojos era difícil de interpretar. Esperaron un momento en silencio antes de que, lentamente, Lucius asintiera con la cabeza. Draco dejó escapar un suspiro apenas perceptible. Luego, tomando el mando, anunció: «Vamos a buscar nuestros libros». Sus ojos se posaron en Lucius, quien no dio señales de mayor desacuerdo. Al ver esto, Draco continuó: «¿Has visto la lista? ¿Dazai? Está casi completamente llena de libros de Gilderoy Lockhart». Entonces parecía que eso era todo. Dazai mantuvo a Lucius y Narcisa al margen de su atención. Pero por lo demás se permitió centrar su atención en Draco. Narcisa, al menos, parecía contenta con la idea de que fueran amigos de la escuela. Tal vez Dazai pudiera conseguir que se pusiera de su lado si se portaba bien en ese momento. Con el rumbo establecido, Dazai sonrió agradablemente. «Vi. ¿Debería reconocer ese nombre?», murmuró. Un año después. Todavía no entendía los entresijos de la sociedad mágica. ¿Era famoso aquel hombre o algo así? Los chismes sobre celebridades no habían sido uno de los temas de investigación de Dazai en el pasado. Al pensar en esto, Dazai metió la mano en su abrigo. Buscó a tientas durante un segundo antes de sacar un trozo de papel amarillento. Draco miró por encima del hombro. «Es un escritor. Será nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras este año». «Espera un segundo», dijo Draco, arrebatando la carta. Dazai lo dejó, estremeciéndose ante el agarre inesperado. Ocultó la reacción inconsciente cruzando los brazos sobre el pecho. «No reconozco algunos de estos libros». Draco recorrió la página con la mirada. Frunció el ceño mientras continuaba leyendo. «Tu lista de lecturas obligatorias es diferente a la mía». Dazai frunció el ceño. «¿Lo es?». Comillas. Miró a Draco con curiosidad. Después de un momento, el otro chico cedió. «Madre. ¿Podrías entregarme mi carta?». Comillas. Narcisa sacó un trozo de papel de su túnica y se lo dio a Draco. Por encima de su hombro. Dazai vio que Lucius lo observaba con ojos inexpresivos y evaluativos. Sostuvo la mirada del hombre. «Una historia de la magia. Pociones y borradores mágicos», leyó Draco en voz alta. Miró los dos papeles y comparó sus contenidos. Dazai dejó que sus ojos se apartaran de Lucius solo cuando Draco soltó un fuerte: «Toma. La biología de la magia». «No tengo ese». Dazai tarareó. «¿Qué más es diferente?», preguntó, devolviendo el papel. Reprimió una risita ante la mirada de Draco. «¿Tienes este? Teoría mágica. Una continuación». «No lo sé», dijo Draco. Dobló la carta con el ceño fruncido. «¿Qué pasa? ¿Por qué tienes más libros que yo?». Dazai inspeccionó su lista por unos segundos más antes de hacer lo mismo. Estaba a punto de hacer un comentario en broma cuando de repente se le ocurrió la respuesta. «Los profesores ya deben haber elaborado mi nuevo plan de estudios». Pensando de nuevo en los libros de su lista. Eso debe haber sido todo. Controlar y comprender la magia sería muy importante para un estudiante que fuera lastimado por el lanzamiento de hechizos. Curioso. Dazai se preguntó cómo resultarían sus lecciones este año en comparación con el anterior. Y a diferencia del año pasado. Dazai pensó con pesar. No había ninguna ilusión de pasar desapercibido para sus profesores. Después de Quirrell.
Todos tendrían los ojos puestos en él. El ceño fruncido de Draco se convirtió en una «oh». Alguien se aclaró la garganta. Dazai y Draco miraron hacia donde Lucius los observaba con el ceño fruncido. Draco respondió la pregunta no formulada antes de que Dazai pudiera pronunciar alguna palabra. Dazai tiene debilidad por la magia. Lo enferma, explicó Draco con voz firme. El año pasado. Los profesores estaban trabajando en un plan de estudios alternativo que sería seguro para Ellie. Al mismo tiempo, lo mantendría encaminado con su año. Lucius levantó una ceja. Pero no hizo ningún comentario. Nunca había oído hablar de algo así, dijo Narcisa. Miró a Dazai. Como si esperara ver la dolencia en su cuerpo. Evidentemente. No encontró nada de valor y sus labios se curvaron hacia abajo con un gesto de inconfundible disgusto. Dazai ofreció una sonrisa inocente. Intentando imitar la imagen de un tonto nacido de muggles sin remedio. Draco le lanzó una mirada poco impresionada antes de volverse hacia su madre. Si no lo hubiera visto yo mismo. También lo llamaría mentiroso. De todos modos, agitó la carta doblada. Me gustaría comprar mis libros antes de que el callejón Diagon se llene demasiado. Estoy de acuerdo, dijo Lucius. Volviendo a la conversación. El callejón Diagon era básicamente un solo y largo camino. Incluso a Dazai le resultaría difícil perderse aquí. A pesar de esto, Dazai fácilmente dio un paso atrás, permitiendo que Draco tomara la iniciativa. Draco asumió la posición con el tipo de liderazgo casual que la gente adinerada solía hacer. Narcisa se cernía sobre el hombro de su hijo, mientras que Lucius se quedó atrás de su grupo. Dazai sintió la sombra del hombre mayor sobre él, ignorando la sensación de frío en su pecho. Dazai se unió a Draco en el frente. Mientras caminaban, la gente del callejón Diagon les dio un amplio margen de seguridad. La gente los miraba mientras pasaban, observando a los Malfoy con algo parecido a una reverencia. Dazai trató de ignorar las miradas sobre ellos. Caminar con valentía al frente de la familia Malfoy estaba atrayendo mucha atención. Aunque a Dazai le incomodaba. Ya no se podía hacer nada al respecto. No sin revelar su incomodidad al patriarca Malfoy. Con la esperanza de distraerse, Dazai se acercó más al costado de Draco. El otro chico arqueó una ceja. No es justo que me obliguen a gastar más en libros que los demás, comentó Dazai abruptamente, dando patadas con cada paso. Moriré en su lugar. Draco parecía divertido. No deberías quejarte de dinero ahora. No cuando todavía me debes una recompensa. Seguía sin hacer ningún comentario sobre su repentina cercanía. Guárdalo para después. No es una cuestión de dinero. Después de todo, Port Mafia estaba financiando este trabajo. Dazai no podía quedarse corto de fondos ni aunque lo intentara. Es una cuestión de principios. De todos modos, no sé qué esperas que te compre. Una familia rica como los Malfoy ya tiene todo lo que podría soñar. ¿No? Draco tarareó, aprobando sin discutir. Entonces cómprame un helado. Dazai consideró la idea. Volteó la cabeza de un lado a otro y buscó por el callejón Diagon. Al ver esto, Draco explicó. La heladería de Florian Fortescue. Señaló. Dazai siguió su dedo hasta una tienda que parecía bastante soleada justo a su izquierda. Al mirar por la ventana, Dazai vio una impresionante exhibición de delicias heladas que iban desde colores normales hasta otros más extravagantes y sorprendentes. Un sabor rojo neón le llamó la atención en particular. Dazai se preguntó en silencio qué sabores mágicos habría dentro. La mesa de afuera, coronada con una sombrilla de arcoíris, estaba vacía. Antes de que Dazai pudiera responder, Narcisa lo interrumpió. Después de que terminemos con nuestras compras, dijo. Luego, con un tono de voz inexplicable, agregó. Tal vez. Draco parecía querer discutir, pero se mordió la lengua en el último momento. Divertido por la interacción inusualmente infantil. Dazai bromeó. No sabía que te gustaran los dulces. Draco. Draco se erizó y miró fijamente a Dazai. Dazai se rió.
A medida que se acercaban a la librería, el callejón Diagon se fue llenando de gente. Había gente pululando por la calle y las tiendas. Dazai frunció el ceño. Incluso media hora antes, cuando Dazai pasó por allí por primera vez, no había tanta gente. Sus ojos se abrieron cuando apareció ante su vista la gran puerta de madera de la librería. Puede que sea demasiado tarde para evitar las multitudes. Draco, comentó Dazai, inclinando la barbilla para señalar hacia la librería Flourish y Bloods. Fuera de la tienda había una larga fila de clientes. Había jóvenes y viejos, vestidos con túnicas y trajes. Hombres, mujeres y otros. Todos alineados y agarrando ansiosamente coloridos libros contra sus pechos. Saltaban sobre sus talones y charlaban con entusiasmo sobre algo. Dazai frunció el ceño ante el bullicio. A su lado, Draco hizo lo mismo, mientras Dazai examinaba a la multitud. Sus ojos se dirigieron a un cartel de madera doblado junto a la puerta. Hoy firma de libros de Gilderoy Lockhart. Comillas, estaba decorado de forma llamativa con estrellas, corazones y el rostro no tan encantador de un hombre rubio. Lockhart, supuso Dazai. Bueno, no vamos a entrar y salir así como así, se quejó Dazai, ya imaginando a todas las personas contra las que tendría que empujar solo para entrar. Ese Lockhart debería ser realmente especial. Ese hombre es un loco, dijo Lucius sin que nadie se lo pidiera. Dazai parpadeó, sorprendido por el inesperado y poco habitual golpe. Sin darse cuenta, una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Al captar la expresión divertida del mafioso, Lucius lo miró con desprecio antes de darse la vuelta. No creo que la multitud disminuya pronto, dijo Draco con tristeza. Dazai negó con la cabeza, con los labios fruncidos. Vio a un grupo de adolescentes que se apretujaban contra la ventana y luego gritaban. Como ya temía tener que abrirse paso entre la multitud. Dazai consideró volver al día siguiente. Lucius habló antes de que Dazai pudiera expresar sus dudas en voz alta. Basta de perder el tiempo. Sin decir una palabra más. El mayor de los Malfoy se dirigió al frente del grupo y se dirigió directamente hacia Flourish y Bloods. Narcisa fue la primera en sobresaltarse y siguió a su marido un segundo después. Draco y Dazai intercambiaron una breve mirada antes de unirse a ellos también. Incluso con un bloqueo de fans rodeando la puerta. Lucius no aminoró el paso. Dazai se dio cuenta, con cierto respeto, de que no era necesario. Los argumentos molestos murieron en sus lenguas en el momento en que vieron quién era el que se acercaba. Sin pensarlo dos veces, la multitud se hizo a un lado. Lucius, sin tener que preguntar ni una sola vez, pasó directamente a través de la entrada bloqueada. Narcisa y Draco lo siguieron, con sonrisas orgullosas pintadas en sus rostros. Dazai lo siguió un paso detrás. Detrás de ellos. La multitud permaneció en silencio por un momento. Un segundo después, la fila se había vuelto a llenar alrededor de la puerta y se reanudó la charla animada. Así que ese era el poder tácito del nombre Malfoy. Si Dazai hubiera esperado que en Flourish y Bloods hubiera más paz, se habría equivocado terriblemente. La tienda estaba repleta de fanáticos demasiado ansiosos, agrupados y alineados alrededor de la parte delantera de la tienda. Dazai se presionó lo más cerca que pudo del costado de Draco sin tocarlo. Una cortina de cuerpos y túnicas llenó su visión. Draco, que ya parecía acostumbrado a sus payasadas, simplemente puso los ojos en blanco. Enganchó un dedo en la manga del abrigo de Dazai y arrastró sumariamente al mafioso hacia el interior de la tienda, donde la multitud era menos densa. Hay mucho ruido, dijo Draco cuando el volumen ya no era tan alto como para oírse hablar. Busquemos nuestros libros y salgamos de aquí. Dazai asintió. Estaba igualmente, o más, ansioso por dejar el bullicio. No solo le disgustaba la presión de las grandes multitudes, sino que Dazai también estaba lidiando con el estrés de que ya no fuera humano y se rebelara entre los empujones. Si incluso una de estas personas notara que su hechizo se cortaba de repente, o que su artefacto mágico se rompía de repente. Bueno,
Lo mejor era evitar la situación por completo. Vamos. Si no recuerdo mal. Los libros de historia están aquí, dijo Draco, recuperando la atención de Dazai. Dazai siguió con una breve palabra de acuerdo. Cuando Draco se detuvo de repente para agarrar un libro del estante. Dazai hizo lo mismo. Escudriñó la portada y oyó con acento agudo algunas páginas. De repente, se le ocurrió. Oye. ¿A dónde fueron Lucius y Narcisa? Draco parpadeó y salió de sus tranquilas cavilaciones. Frunciendo el ceño. Miró a su alrededor. Debemos haberlos perdido en el frente. Yo tampoco los veo, comentó. Frunciendo el ceño. Luego volvió a concentrarse en Dazai con el ceño fruncido. Y no llames a mis padres por sus nombres de pila. Suena raro saliendo de tu boca. Puede que sean tus padres. Pero son mis socios comerciales. Eso provocó una mirada de sorpresa de Draco, quien rápidamente cubrió la expresión con algo apretado. Fuera lo que fuese lo que estaba pensando. Draco lo desechó con un movimiento literal de la cabeza. Bien. Y no creas que no hablaremos de eso una vez que estemos en un lugar más privado. ¿Qué demonios está pasando? ¿Señor Port Mafia? Comillas. Dazai se rió alegremente. Ya lo pensé. Si significa algo. No pensé que vendrías a esta reunión. Draco. Eso no mejora las cosas. Solo significa que planeabas mentirme sobre eso más tarde, se quejó. Dazai se encogió de hombros, sin ver ninguna razón para negar la acusación. Draco pareció tomarse la falta de respuesta como lo que era y resopló. Hablando de cosas de las que definitivamente tenemos que hablar, dijo Draco, comenzando a caminar por el pasillo una vez más. Hizo un gesto para que Dazai lo siguiera. ¿Qué te pasó en la cara? Está toda golpeada. Dazai se llevó una mano a la mejilla y sintió la gasa. No nos hemos visto en meses y tú pasas directamente a los interrogatorios. ¿Qué pasó con los reencuentros emocionales entre amigos? ¿Eh? Creo recordar que odias las emociones, respondió Draco, completamente desconcertado, ante la mirada en blanco de Dazai. Añadió. Blaise dijo. Ah. Comillas. Draco sacó un libro del estante. Se lo entregó a Dazai y luego tomó otra copia para él. ¿Y entonces? Comillas. Magia accidental, dijo Dazai, recordando lo que Tom había adivinado el otro día. Sin embargo, a diferencia de Tom, Draco no parecía convencido en absoluto. Levantó una ceja. ¿Tú? ¿Magia accidental? Lo creeré cuando lo vea. Sin mi guía, no podrías ni siquiera lograr una chispa de magia. Me estremezco al pensar en lo poco que puedes lograr por tu cuenta. Bueno. Excepto por esa única vez. Cuando Yano Human mató al troll de la montaña durante Halloween. Dazai lo recordó. Sin embargo, como no tenía nada que decir al respecto, simplemente se encogió de hombros. Me debes decirlo, Draco permaneció firme. Mi padre me golpeó durante uno de sus episodios. No. No. Dazai no podía decir eso. Solo causaría un alboroto entre sus amigos. Porque Merlín sabía que les encantaba alborotar por cosas triviales como esa. La violencia era natural en la mafia. Draco no lo entendería. Pero, incluso entonces, el ácido le quemaba el estómago con solo pensar en admitir la verdad. Eso le detuvo la lengua. Dazai reemplazó el sentimiento ambiguo con una broma. ¿Pensé que te debía un helado? Comillas, eso también. Comillas, estás siendo terriblemente conspirador estos días, resopló Dazai. Dazai. Estás herido. ¿Qué pasa? Dazai. Oye. Dazai. Las dos serpientes saltaron ante la repentina declaración, sacudiéndose de su conversación privada para ver de dónde venía el grito. Los rostros gemelos y radiantes de Fred y George los miraron fijamente. A su lado, Draco se quedó quieto de repente. Dazai le lanzó una mirada antes de volverse hacia los gemelos con una cara sonriente. Algo vertiginoso cobró vida en su pecho. Fred y George, saludó con una sonrisa. Qué alegría volver a verlos aquí.
Los dos pelirrojos eran casi una cabeza más altos que la última vez que Dazai los había visto. Obviamente habían pasado por un período de crecimiento bastante largo. Vestían ropa informal y sonreían a juego. Luego, sin fanfarrias, ambos se inclinaron y abrazaron a Dazai. Chilló Dazai. Fred y George cedieron. Se apartaron pero siguieron agarrando los hombros de Dazai con sus cálidas manos. Sus ojos estaban llenos de alegría. Ha pasado demasiado tiempo. Dazai. Comillas, te extrañamos. ¿Cómo has estado? ¿Qué son esas vendas que tienes en la cara? Comillas, ¿estás saliendo con Draco? Comillas, ¿es ese un nuevo corte de pelo? Comillas, no volverás a comprar ningún libro raro este año. ¿Verdad? Comillas, una pregunta tras otra brotaban de sus labios mientras los gemelos Weasley intentaban con entusiasmo ponerse al día. La cabeza de Dazai dio vueltas con la repentina demanda. Pero se dio cuenta de que estaba más divertido que abrumado. Una risita brotó de su pecho. Bien, Dazai, dijo de repente un gruñido susurrante. Tanto Dazai como los gemelos se giraron para mirar a Draco, que miraba hacia el pasillo con expresión severa.